guiarlo en esta hora y que realmente Dios nos ayude a estar despiertos y a prepararnos para ese día. Hermano Samuel. La paz de Dios sea con todos. Este es un momento muy especial porque nos corresponde presentar el mensaje de Dios. La iglesia a través de los siglos ha pasado por diferentes situaciones, ha pasado por momentos buenos y ha pasado por momentos difíciles. Y al decir verdad, los momentos difíciles han sido los mejores para la iglesia. Y el momento difícil señalado en la Biblia será el mejor para la iglesia hoy y en un futuro cercano, porque llevará a la preparación total. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, porque todos tenemos que pasar por situaciones difíciles. Y cuando nos llegan las pruebas, entonces las rechazamos. Pero lo que vamos a ver hoy es muy contundente y veremos que lo que es supuestamente para mal y que nos hiere es el mismo plan de Dios para que alcancemos la perfección y podamos entrar en el reino de los cielos. En el libro de Malaquías capítulo 3 hay una profecía de una aplicación que está en la actualidad y que terminará hasta cuando Jesús venga aquí en la tierra. Malaquías capítulo 3 presenta, primero en el versículo 1, habla que he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oremos. Padre amado, gracias por este momento. Gracias porque nos permite abrir la Santa Biblia, Señor. Y gracias por la oportunidad de venir a presentar mensaje de aliento y de vida eterna a tu iglesia. Perdónanos, Señor. Danos tu bendición y danos tu Santo Espíritu ahora, que nadie quede vacío. En el nombre de Jesús. El versículo 1 comienza presentando a su mensajero. La primera aplicación que tiene que ver es con Juan el Bautista. Recuerden que aquí en Malaquías a Juan el Bautista se le llama el Elías. Allá en el capítulo 11 de San Mateo, entonces Jesús dice que ya ese Elías vino, que era Juan el Bautista. La segunda aplicación tiene que ver con el pueblo de Dios de los últimos días. Elías el profeta se le conoce como un gran reformador, así como fue Juan el Bautista el mayor reformador de todos los tiempos. Elías tuvo que verse en una situación difícil, enfrentar al enemigo cara a cara, desafiar a un rey y a una esposa pagana y desafiar a cientos de falsos profetas en el Monte Carmelo. Allí entonces se pudo presentar quién era Dios. Hay algo muy especial. La apostasía en los días de acá era alarmante.
El profeta Elías, según lo manifiesta en el primer libro de Reyes, capítulo 19, le dice a Dios que él solamente había quedado. Y Dios entonces le dice, yo haré que queden 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pablo en el libro de Romanos entonces está hablando del remanente, poniendo la comparación del remanente de sus días, o sea, los que fueron fieles a la voz de Dios, que recibieron al Mesías. Entonces, la última aplicación del pueblo remanente de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El mensajero había llegado. Los judíos esperaban un Mesías entonces. La Biblia señala que Jesús es el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que iba a castigar a los romanos de todo lo que le había hecho. Y no fue como ellos esperaban. Por lo tanto, los rechazaron. El asunto es que la purificación que presenta aquí tenía que verse primeramente con ellos. Y ellos no estaban dispuestos a eso, porque no habían, casi ninguno había entregado su vida al Señor. Ahora dice el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahí habla de jabón. En otras palabras, están empleando la lejía que se usaba de algunas plantas, la combinación de algunas plantas, y daba una especie de lejías. Pero lo que está presentando aquí es más, ¿quién podrá estar en pie? Eso les recordará Apocalipsis capítulo 6, allí con el 6º sello, versículo 17. ¿Quién podrá estar en pie? Era la pregunta que se hacía allí. ¿Quiénes lo hacían? Los de versículos 15 y 16, ricos, capitanes, todos aquellos que se habían apartado del Señor, que al venir Jesús a la tierra no podían soportar la venida. Pero la respuesta ¿quién? También, la pregunta ¿quién? Encuentra una respuesta. Porque ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, le dice quiénes iban a poder soportar. Ahora vamos aquí. ¿A qué se está refiriendo exactamente esta expresión de Malaquías 3:2? El versículo 3 dice que se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Eso nos va a llevar entonces a una profecía. Por ejemplo, Daniel capítulo 7 presenta aquí en el versículo 13 la venida del Hijo del Hombre precisamente. Dice, y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Así que la venida de que está hablando aquí tiene su relación directa con lo que habla Malaquías, que se lo voy a leer más adelante. Aquí la venida que se muestra era diferente a lo que creían los primeros zapadores adventistas o el movimiento milerista, que creían que esa venida era la venida de Jesús aquí a la tierra, donde iba a purificar entonces la tierra con fuego al cumplirse los 2300 años de Daniel 8:14. Y no fue así. Cuando analizaron, cuando se dio el gran chasco y se dieron cuenta que no sucedió nada de eso, fueron nuevamente las profecías. Entonces notaron que la venida de Jesús no era a la tierra, sino al anciano de días que se presenta aquí, donde entonces Jesús comenzaba su ministerio de mediación a favor de su pueblo. Así que la profecía se va cumpliendo de esta manera. Ahora vamos a ver, le voy a leer Malaquías capítulo 3, el conflicto de los siglos, en la página 477, para que ustedes vean lo que dice con relación a todo esto. Conflicto de los siglos, página 477. Nótese, dice de esta manera, Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días.
Estaba mirando en visiones de la noche y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre. Y vino, no a la tierra, sino al anciano de días y le trajeron delante de él. Esta venida, sigue diciendo el texto, esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 3, 1 en adelante. Ok, la venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. Así que estamos viendo el cumplimiento profético. Pero hasta ahora lo que yo estoy diciendo, todavía ustedes ni se hacen de la idea de lo que vamos a hablar en sí. Solamente esto puede servir de introducción para ver directamente con nosotros la vida aquí en la tierra y lo que tenemos que afrontar. Muchas veces hablamos de que cristiano, y muchas conferencias se dan que el Señor salve, que esto, y dice la verdad, porque es el mensaje de salvación que hay que presentar, que el Señor te libera de eso y dice la verdad. Pero muy pocas veces se hablan de los sufrimientos que tienen que padecer cada persona que se está alistando para el reino de los cielos. Porque las cosas las ponen fácil y cuando el sol le pica salen corriendo. Miren con esta pequeña prueba que ha venido. ¿Cuántos no dejaron de asistir a la iglesia? ¿Cuántos quieren quedarse en su iglesia cómoda? Entonces si viene una ley que le implica multas, penalidades, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a ir. La noche que se produjo la gran crisis cuando Jesús fue entregado, Jesús había dicho antes, esta noche todos se os escandalizarán de mí. Pedro, que siempre tenía la voz cantante, se puso ahí. Jesús le dijo algo más. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Todos salieron corriendo la noche cuando Jesús fue entregado, porque no estaban preparados para lo que les llegó. Estaban usando su carne. El Espíritu no era quien lo estaba guiando. Jesús le había dicho, Mateo 26, 41, que velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu estaba presto, estaba dispuesto, pero la carne era débil y no soportaron. Solamente Jesús con gran angustia, rogando por ellos, rogando por la iglesia de todos los siglos, y pasó la gran prueba. Ahora vamos a ver. El conflicto de los siglos, página 477-78, dice de esta manera: pero el pueblo de Dios aún no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. ¿Recuerdan ustedes la boda de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13? Las vírgenes, ¿recuerdan? Esa aplicación de esa parábola, que fue una profecía, se cumplió el 22 de octubre de 1844. La primera aplicación. Ahora falta la última. En ese entonces se mostraban 5 vírgenes que estaban preparadas y 5 que no. Por lo tanto, la mitad pudo vencer. La otra no. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que el pueblo no estaba preparado. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras surgiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se les revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Dice, el profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? Estoy aquí en Malaquías 3. ¿Quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere?
porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de batanero, pues no se sentará como acrisolador, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y como la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Los que vivan en la tierra, dice el Espíritu de profecía, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Así que eso nos dice mucho. ¿Sabe qué significa vivir sin mediador? Usted sabe qué podría significar. No sé si alguno de ustedes ha ido al tribunal alguna vez sin abogado. A mí me tocó ir con un abogado, pero el abogado ya estaba vendido. Había llegado a acuerdo con ellos, me traicionó a mí. A gente mala. Abogado yo no sabía quién era, pero me lo buscaron. El daño se lo hizo él porque Dios cobra. Pero ahí yo me di cuenta de la importancia de Jesús como abogado. Tú no tienes quien te defienda. El fiscal cogía dinero también. Una componenda entre el abogado yo tenía, el otro, un comerciante, y la fiscalizadora, que es una delincuente también, todos contra mí. Aún el testimonio que dio el muchacho que estaba hablando la verdad, ella, la fiscalizadora, se lo cambió en presencia de la jueza, y la jueza no servía tampoco, cogía presión ahí. Yo no perdí, ellos tendrán que vérsela con Dios. Y aún la apelación, eso se quedó así, dejamos eso. Pero le digo algo, en correlación al pecado, mantenerse en pie delante de Dios sin abogado, eso significa mucho. Porque el pueblo de Dios llegará a un momento cuando vivirá sin intercesor. El pueblo de Dios, el que no es de Dios, no podrá estar en pie. De eso es lo que está hablando. Vivir sin abogado significa que usted no podrá pecar. Porque si peca, ¿quién lo va a defender? Si ya Jesús termina su ministerio. Por lo tanto, el pueblo de Dios, antes de cerrarse tiempo de gracia, tendrá que llegar a la misma perfección de Jesús, humanamente hablando. Tendrá que llegar a ser santo. Ningún pecado. Ningún pecado. Por eso será dejado sin abogado. Porque Jesús se quitará su ropa de abogado y se va a poner la de juez y va a comenzar a derramar las plagas sobre la tierra. Esa es la realidad. Para llegar a eso, usted está preparado. Necesita entonces tener una serie de experiencias y una serie de acontecimientos en su vida que es lo que lo van a refinar y a purificar, que es de lo que está hablando Malaquías, que vamos a entrar en eso. Y ustedes verán, entonces, voy a leer 1 de Pedro capítulo 4, que nos sirve de introducción. Oiga lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 4. Versículo 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante. Oiga lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Extraño. Cuando a ti, tú tienes un serio problema ahí que tienes que pagar, o que tú tienes una casa que está pagando y que se te junta una cuota, dos cuotas, tres cuotas y el banco te dice, ya las tres tú la pierdes, te damos tantos días para que pague las tres juntas, o si no la casa es de nosotros. Entonces tú estás con la mano en la cabeza. Que tú no tienes que comer
y no aparece una ayuda como es normal en países como estos, que tú tienes que buscar dinero para comprar un medicamento, porque entonces te puede morir, o para resolver el problema a tu hijo o a tu hija. Pedro dice que no te sorprenda del fuego de prueba, que eso no es nada extraño. ¿Y por qué no es extraño? Porque eso está escrito, Dios lo anunció. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Se gozó Jesús, sí o no, por los padecimientos? No se gozó. Yo se lo puedo leer en el libro de Hebreos que sí. Porque se le fue puesto, dice, como el gozo puesto delante de él. A Jesús saber que al morir iba a dar como resultado la salvación de millones de seres humanos, eso le produjo gozo, así que para adelante a sufrir. Eso es la realidad. Y en el cristiano debe ser lo mismo, porque los padecimientos es para vida eterna. ¿Sabe qué es lo que producen? Cuando usted lo golpean, no se acostumbra a aguantar los golpes y no está preparado para aguantar otro golpe. Y cuando usted pasa hambre, que no está acostumbrado y tiene que pasar hambre otra vez, ¿se acostumbra? Los que comen una vez al día, y más de la mitad de la población mundial se acuesta con el estómago vacío, Dios va a permitir que padezca mucho. ¿Qué es lo que hace? Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, la revelación de la gloria de Jesús. Versículo 14. Si sois vituperados por el amor de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea que cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor, cuando tú estás sufriendo, que es lo que dice aquí, por Jesús, ¿quién es que está contigo? Dice ahí que el glorioso Espíritu de Cristo está contigo. Es lo que dice. ¿Pero es que por qué? Porque tú estás padeciendo lo mismo que Cristo. Pero si tú estás padeciendo como malhechor, como dice más adelante, el Espíritu de Cristo mora en ti. No puede estar sobre un delincuente. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso sí, ¿verdad? No se avergüence. Y en los días que Pedro escribió, se perseguía a los cristianos. Decir que era cristiano era como una mancha. Pero sucedió que la mancha era tan grande que aún allí donde estaba el César, ahí habían cristianos. Y cuando los emperadores romanos a través de los tiempos se dieron cuenta que no podían frenar el cristianismo, que ya se estaba convirtiendo el mundo, tuvieron que cambiar la técnica. Satanás obró en la mente de ellos y obró en la mente de la iglesia. El que tirasen a los cristianos en los circos, que los animales salvajes fueran encima de ellos para despedazarlos, eso no sirvió para nada, sino para que la iglesia creciese más rápido. Así es como debía presentarse. Debían de sufrir por Jesús, porque su sangre sería como semilla. Cuando un cristiano padecía, entonces ellos tenían, los observadores, los enemigos, le trabajaban en su mente a muchos de ellos. Y ellos se sorprendían al ver eso, cómo estos hombres que eran diferentes a ellos, padecían por un tal Jesús. ¿Y qué era? Y ellos veían la mansedumbre y cómo morían sin ni siquiera quejarse. Y eso entonces les conmovía su corazón y se arrepentían. Era necesario el sufrimiento. Pero Jesús había dicho que quien perdía su vida por causa de él, del evangelio, la salvaría. Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios. ¿De qué juicio está hablando el apóstol Pedro ahí? La Biblia presenta 3 juicios. El primero fue el que comenzó el 22 de octubre de 1844, que es del cual está hablando Malaquías capítulo 3, de lo que está hablando Daniel 8:14, de lo que está hablando Daniel 7:13, todo eso, versículo 9 al 13, de eso. Entonces Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A quién se está realizando el juicio actualmente? ¿A los que son de la casa de Dios o a los que son de Dios? A los que han pasado, porque recuerde que el juicio investigador del cual hablamos comenzaba con los muertos, desde el primer muerto, y seguía con los vivos. Pues Pedro dice que era tiempo, pero hay algo interesante. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será? Porque si tú siendo cristiano estás flaqueando tantas veces y muchas veces padeces por ser entremetido y por hacer lo que Dios no te mandó a hacer, y dice que eres cristiano, entonces ¿cuál será el fin de aquellos que no lo son? Consejo para la iglesia, voy a leer ahora. Página 97, oiga lo que dice. Página 97, consejos para la iglesia. Dios prueba a aquellos a quienes estima. Dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Oiga bien, el hecho de que seamos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. ¿Y qué será ese algo? Dice, si no hubiese en nosotros algo que puede glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. Indica que en nosotros hay algo de valor entonces, y que el Señor quiere desarrollarlo. No dice Jesús que sean perfectos así como el Padre Celestial es perfecto. No es eso lo que dice Jesús. Oiga lo que dice. No nos esmeremos en podar zarza. Cristo no arroja a su horno piedra sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. Entonces, aquellos que Él está purificando, mientras está sentado ahora a la derecha del Padre, es porque son un mineral valioso. No es lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, señalando que nosotros somos nuestra fe probada como el oro que se prueba en el fuego. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, a los hombres a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él les revela en su misericordia sus defectos ocultos, a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón y notar lo que es malo, para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. En su providencia el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. Esa es una realidad. Nosotros nos quejamos muchas veces porque nos llegan momentos de dificultades. ¿Y por qué te quejas? Mientras tú vivas estarán. Eso no se va a pasar. Eso no lo esperes. ¿Cuándo sucederá eso? A partir del momento que Jesús llegue, ya eso terminó. Pero cuando Jesús venga a la tierra, la iglesia estará siendo perseguida.
y estará en dificultad. Así que no pida al Señor que te quite las dificultades, sino que te dé el valor para enfrentarla y vencer. Esa es la realidad, porque todas esas dificultades son para perfeccionarte. De esa manera es como Jesús está probando o afinando a su pueblo. El metal se prueba, o sea, se refina exactamente cuando pasa por el fuego de prueba, que es lo que dice el apóstol Pedro. De manera que por el crisol sale el metal puro, por la otra salida salen las escorias. Entonces es necesario el fuego. Por eso la Biblia habla del fuego. Isaías habla del fuego. No dice que no te vendrá el fuego, sino que tú vas a vencer. No dice que tú no llegará momento de dificultad con las aguas, sino que Dios te va a proteger. Pero debe de pasar. Es una realidad. Entonces decía al principio, se habla de que el Señor salva, de que el Señor viene, de que el Señor cambia la vida y dicen la verdad. Pero muy pocas veces se le dice a los catecúmenos, o sea, cuando usted está ahí con su folleto y la Biblia estudiando, se le dice que usted tiene que ser fiel hasta la muerte. Eso se ve muy poco. Y hay que entender eso. Cada miembro de iglesia debe saber que el Señor lo llama, que si es necesario morir por hacer su voluntad, deben de morir. Eso deben de decírselo. No es otra cosa. Entonces, ¿por qué? Cuando llega la prueba, la mayoría salen corriendo porque no están dispuestos a sacrificarse como Jesús. Quieren la salvación, pero sin dificultad. Y no es así. Voy a leer página 98, consejo para la iglesia. Oiga lo que dice. Página 98. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. ¿Comprendieron? Se lo voy a leer nuevamente y le voy a dar un ejemplo. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Aunque usted no lo vea, Él está aquí. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Yo le conté aquí una vez, y José sabe muy bien, cuando salíamos a predicar, íbamos de noche a un lugar, Los Valerios, pero había un señor muy amigo de José y mío, muy nervioso, él vivía aquí, ahora está allá, está interno todavía. Y él tenía un problema, lo tiene todavía, de la médula espinal, y el hombre muy nervioso, pero siempre le gustaba trabajar por la iglesia, etcétera. Y una noche vamos en una motocicleta, vaya conduciendo, en el campo oscuro, apenas la luz del motor. Y de un pronto vienen dos muchachos, cada uno en un caballo, compitiendo. Nos dimos un susto. Y él, que muy nervioso, se asustó. Y le dijo cosas, le dijo palabras ahí. Y después me dijo, mire hermano, por eso es que los cristianos no pueden usar armas de fuego. Porque si yo hubiese tenido un revólver ahora le fajo a tiro. Ahora oiga lo que dice la cita. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. ¿Qué había en el corazón de él entonces? ¿Verdad que sí? No había tenido un encuentro con el Señor. Entonces Dios permite las situaciones difíciles. Ahí se sabe quién es quién. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando agarraron a Jesús? ¿Qué tenía en la mano? Y fue a cortarle la cabeza. ¿Ve lo que es? Así es. Cuando le llega la situación difícil, usted sabrá qué hacer. Si aguantar, que le den una galleta o fajarse a pelear. Usted tiene que saber. A mí me cogieron por el cuello en una iglesia. Y me maldijeron, me agarraron aquí, en una iglesia. Yo no lo voy a contar mucho, para que sepan. Y después esa gente se arrepintieron de su pecado, y se pararon en frente y pidieron perdón públicamente. Pero yo no me llené de ira, no sentí nada, lo dejé.
su acto de crueldad le demostró que ellos eran los culpables. Hay que tener paciencia. Entonces dice, si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Así que hay que aguantar, ¿verdad? Cuando usted tiene que defenderse mientras pueda sin tener que ofender a Dios, usted lo hace. Pero cuando ya el juego, como dicen por ahí, está trancado, usted tiene que sufrir, sufre. Esa es la realidad. ¿Por qué los cristianos no van a la guerra con un arma? ¿Para qué se hicieron las armas? Para matar. ¿Y cuántos ejércitos hay llenos de cristianos y van a matar gente? ¿Cuánta gente engañada? ¿Cómo usted puede decir que una persona que es cristiana anda con un arma de fuego y que policía con un arma de fuego? ¿Para qué es arma? Para matar. Entonces, tú tienes que aprender una cosa, o tú dejas el oficio ese y haces otro para que pueda servir al Señor, o te quedas ahí y te vas a perder. Y ya. Entonces, bien, dice la página 92, lo voy a leer. Pero primero, ¿recuerdan ustedes el caso de José? Allá en el libro de Génesis. ¿Qué pasó con José? ¿No padeció? ¿De qué era culpable José? ¿Por qué hubo que llevarlo a Egipto si no hizo nada? Pero tuvo un grupo de hermanos que sentían celo, tenían complejo de inferioridad. Entonces le prepararon una para deshacerse de él. Y allí en Egipto, mire la otra falsa acusación que le hace la mujer de Potifar. No hizo nada, pero lo acusaron falsamente. ¿Y a dónde lo llevó eso? A la cárcel. ¿No era José temeroso de Dios? ¿Y por qué si era temeroso de Dios, Dios permitió que eso le sucediera a él? ¿Por qué no salió a defenderlo? ¿No era su hijo fiel? ¿Por qué lo dejó? Entonces ustedes saben, el mismo José testificó por qué había permitido el Señor que sus hermanos lo vendieran como esclavo y por qué el Señor permitió que fuera a la cárcel y por qué entonces le mostró la interpretación de los sueños a los que estaban presos allí con él. Entonces él les reveló a su familia que Dios había permitido eso por el hambre que iba a venir para salvar a su familia. Pero también había una profecía de Abraham, ¿no recuerdan? Que Dios le había dicho que iban a durar 400 años en Egipto, ¿no recuerdan? Y que después del final del tiempo Dios haría justicia contra el amorreo. Así sucedió. Eso es la realidad. ¿Disminuyó la fe de José mientras estuvo ahí? No. ¿Se fortaleció con eso? Porque oró más. Le enseñó a tener paciencia porque había una injusticia sobre él. El hombre se preparó entonces con las aflicciones para tomar el segundo puesto en todo Egipto a fin de salvar al pueblo de Dios. Aunque tú no lo entiendas, sigue fiel a Dios aunque tengas que morir. Si tú estás pensando en que todo va a ser gloria, cuando tú entraste a la iglesia te equivocaste. Eso que viene para la iglesia es para llevarte al grado de perfección a fin de que pueda mantenerte en pie cuando Él se manifieste. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Así que por favor, vivamos en el Espíritu. Y eso que predicamos, practiquémoslo. Pero enseñémosles la realidad a la gente y enseñemos que solamente en Jesús hay poder para vencer todo. No es en otra lo que está ahí. Así que es necesario, pero Jesús es la solución. Voy a leerle aquí en el libro de página 92, Consejos para la Iglesia. Buen libro, se lo he dicho a ustedes varias veces. No sé quiénes lo tienen. No, es un solo libro, Consejos para la Iglesia. Este libro deben de tenerlo igual lo que tiene el niño, la conducción del niño, que aquí se enseña todo lo contrario. Oiga lo que dice la página 92, Consejo para la Iglesia, segundo párrafo.
Le voy a leer el primero. La abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que llevan a aquellos que están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados al mundo, pero ellos están luchando todos los días contra el mal, ganando preciosas victorias contra la tentación y el error. El celo perseverante y el efecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se desarrollan cuando vienen sobre la iglesia pruebas y perplejidades. Se lo voy a repetir. El celo perseverante y el efecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se desarrollan cuando vienen sobre la iglesia pruebas y perplejidades. Por eso es que en medio del crisol, en medio del fuego de prueba, es cuando se desarrolla el verdadero cristianismo. En la historia, la iglesia ha brillado únicamente cuando ha llegado el fuego de prueba. ¿Recuerdan ustedes allá la llanura de Dura, capítulo 13 de Daniel? ¿Cuántos judíos no habían ahí? Pero solamente 3 se quedaron de pie y no se postraron a adorar la imagen. ¿Y qué le pasó por ser fiel? Lo tiraron en un horno de fuego. ¿Y qué hizo Dios entonces? Lo salvó. El cuarto era Jesús que estaba ahí. El mismo Nabucodonosor tuvo que reconocerlo porque ya ellos le habían predicado. Sabían que era Jesús que estaba ahí. No vino el Señor a salvarlo, pero ellos fueron fieles y perdieron nada. Fueron puestos en mejor posición. Es la necesidad de un ser humano. El padecer es necesario, pero padecer por Cristo para llegar al reino de los cielos. Página 90. Oiga lo que dice. Página 90. Segundo párrafo. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, sus perfectos y santos, preparados son perfectos y santos, preparados para la traslación. ¿Cuándo es que están preparados para la traslación? Cuando la imagen de Cristo se revela en sus hijos. Lo voy a repetir. La vida cristiana es una lucha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. La Biblia dice que no caminó con Dios. Diciéndolo de una forma para ilustrar, como leí hace muchos años atrás, aunque no es real, una forma de ilustración. Dios iba todos los días a la casa de Enoc y salían a caminar, a dar paseo. Cada día se iban un poquito más lejos, iban caminando Enoc y Dios. Cada día se iban más lejos, más lejos. Pero llegó un día, cuando se fueron tan lejos de la casa de Dios, de Enoc, que el cielo le quedaba más cerca. Y Dios le dijo a Enoc: es muy lejos tu casa, ahora quédate en la mía. Y la realidad es que cuando usted camina con Dios, llega el momento que usted está preparado para la traslación. La única solución que tiene el ser humano está en Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos de ustedes se disponen a sufrir penalidades por Jesús, a vivir la vida cristiana
para irse con Jesús cuando Él venga. Porque Dios le bendiga y guarde a todos.